Luciano Laspina, economista, diputado nacional del PRO, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, placer estar acá. Vos escribías ayer una columna en el diario Clarín sobre el tema aranceles. Parece que la situación día a día va cambiando. No sé si vos tenés claro hacia dónde va Trump. Bueno, es un mundo muy caótico porque Trump básicamente rompió el orden global de la posguerra, digamos, con la Organización para la Integración, que era el GATT, no me acuerdo las cifras en español, después la OMC, que se creó hace apenas 30 años, eso se destruyó, y ahora hay un ida y vuelta, digamos, que creo que tiene más que ver con la falta de estrategia del gobierno de Donald Trump, porque si es un problema de retaliaciones, había muchos otros países que ya habían anunciado retaliaciones por el aumento, entre ellos la Unión Europea. Y ahora es como que Trump decide dar marcha atrás con todos los países excepto con China, que yo creo que es una reacción de alguna forma no planificada para poder salir del caos global que generan los mercados de valores. Sus propios aliados se empiezan a poner nerviosos, el público americano, y creo que es esto. Ahora, la pregunta es si esto tiene marcha atrás. Yo creo que el daño ya está hecho. ¿Cuál fue el daño? Y el daño es romper digamos, el sistema de reglas globales que hasta hoy conocíamos para administrar el comercio. Fuimos a un esquema de reglas donde estaba la Organización Mundial de Comercio, donde había tratados bilaterales, acuerdos, negociaciones, a un esquema donde viene alguien, el más fuerte, pone aranceles, saca y pone según como se le cante. Y eso rompe la confianza, desalienta inversiones, golpea a las compañías, por eso el derrumbe de las bolsas. Empezaron a caer los bonos americanos. El primer día habían subido los bonos americanos, que fue como el flight to quality inicial. Ahora después empezaron a caer y ya Trump se puso aún más nervioso. Me parece que lo de hoy, que es una gran noticia, es que Trump empieza a retroceder respecto al desastre que había hecho. En el medio hubo gente que hizo un montón de plata, ¿no? Porque digo, sí. Y bueno, pero sí, digo, el que compró cuando caía... Sí. Bueno, habría que estar ahí. Se perdió desde que asumió Trump el equivalente a 36% del PBI americano en destrucción de valor. Está bien. Y te digo, pero yendo en tu línea, Trump pone un tuit y dice, muchachos, dice, no sé, es tiempo de comprar. Sí, claro. 12 minutos después anuncia la medida, con lo cual todos los que compraron por ese tuit no van a ser punibles de inside information si tenían la información de que Trump iba a dar vuelta a eso. Que deben haber sido, imagino yo, varios amigos de Trump. Imagínate, se acaba de destruir 20 y pico % de todas las bolsas del mundo. ¿Decís que pueden ser punibles? ¿Va a haber una investigación? Bueno, por eso? no sé. Lo que digo es, si vos pones un tuit 12 minutos antes de una medida que va a cambiar el recorrido del mercado de valores en 2 dígitos en un día, en pocas horas. Bueno, primero en realidad no dio información privilegiada porque él la tenía y la anticipó y después da la medida. Pero eso se lee de 2 formas, digamos. O sea, si alguien sabía a qué se refería Trump, 12 minutos después, ahí sí se hizo millonario. Pero pará, Luciano, entonces, vos antes decías... una acusación, hago solo un análisis. Pero me gusta el análisis, vos antes decías, yo creo que acá hay o falta de estrategia o red de estrategia. Sí. Acá también puede haber algo premeditado. Un mega negocio. Claro. Bueno, tenemos ahora una comisión investigadora para ponerle nosotros por otro tema parecido acá. No quiero comparar, pero no quiero comparar, pero lo que digo es... bueno, uno puede pensar eso. Yo creo que la política, yendo al fondo de la política, más allá de estas especulaciones de mercado, es que Trump empieza a reaccionar a la defensiva después de la debacle que ha generado y las reacciones que ha generado, que no son los aranceles, que era esperable, porque él lo planteó para eso, para que vayan, con la expresión que utilizó hoy, a negociar con Estados Unidos, una expresión irrepetible. Y bueno, como eso algunos lo hicieron, otros no, eso estaba dentro de los márgenes. Lo que no está dentro de los márgenes, me parece, de Trump, es el derrumbe extraordinario de las acciones americanas y la caída del precio de los bonos americanos. Vos decís que eso es lo que obviamente le hizo rever la decisión. Sí. Lo único que puede parar a Trump son los mercados. Tiene mayoría en ambas cámaras, tiene el apoyo popular, ganó por el voto popular. Y bueno, lo único que podía parar eran los mercados. Como Argentina, cuando tenemos un líder autócrata, empieza a destrozar, lo único que para el dólar blue. Bueno, acá pasa, en Estados Unidos está pasando algo parecido. O sea, ¿vos no crees que esa fue la estrategia? Algunos planteaban, no, va a ser un anuncio para después negociar, es el estilo de Trump, no le crean, se está cayendo todo, no, esperen, van a ver lo que va a hacer. O sea, vos no crees... Y acá hay 2 bibliotecas. Están los exégetas de Trump que ven como una cosa todo planificada. El gobierno cree eso. No, yo ya hablé con analistas del exterior que ellos dicen que bueno, Biden ya venía endureciendo su política con China y los aranceles y que había de alguna forma ratificado la suba de aranceles del primer gobierno de Trump. Pero la verdad es que
digamos, que conocen más de cerca a Trump y conocen su personalidad y lo que está haciendo, parece todo mucho más improvisado, digamos, ¿no? O sea, la idea es que Estados Unidos se tiene que replegar sobre sí mismo, tanto en materia comercial como en materia de defensa, en el sentido de decir, bueno, me olvido de Europa y de Japón, que eran mis viejos aliados, y empiezo a invertir solo en defenderme yo y a tomar Groenlandia o lo que sea, o el Golfo de México, convertir el Golfo de lo que sea. Golfo de América. El Golfo de América. Hay un giro, digamos, que Estados Unidos de a poco estaba haciendo. Yo creo que Trump eso lo hizo a una escala que generó un daño muy grande sobre todo el orden global, el sistema de comercio, que a mi juicio es bastante, no digo irreparable, porque nada es irreparable, pero va a llevar mucho tiempo y mucho, sí, sobre todo muchas administraciones de los Estados Unidos que pueda reconstituirse la confianza para que los inversores sepan dónde invertir, básicamente. Porque todo el sistema global estaba armado en cadenas de valor globales, y que yo ayer lo decía en una nota en un diario, cuyo principal beneficiario de ese sistema de reglas y de comercio global fue Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, era muy simple. Estados Unidos se dedicó a hacer servicios, tecnología, Silicon Valley, etcétera, y ponía las plantas en China, por ejemplo. Y eso lo que generó es un montón de riqueza para los Estados Unidos. Es cierto, algunos efectos distributivos que podemos analizar tienen que ver con la irrupción de China en los últimos 30 años en el mercado global. Básicamente, ¿qué hace China? Exporta fuerza de trabajo barata, que tenía un montón de chinos que no trabajaban y pasaron a trabajar. Esa oferta, por ventajas del por los efectos del comercio, hace que baje el salario en todo el mundo. Digamos, así como si vos descubrís una mina de oro, baja el precio del oro. Si un montón de chinos que estaban en el campo se vuelcan a las industrias, baja el salario de todo el mundo a través del comercio. Y eso fue lo que afectó a la clase media americana y explica el fenómeno Trump. Ahora, la solución, a mi juicio, no es volver a la década del 60 a ser, digamos, hilados en los Estados Unidos. Hay muchos videos dando vuelta de americanos volviendo a ese American Dream haciendo zapatillas. En realidad, yo creo que la estrategia de Estados Unidos tendría que haber sido reforzar su liderazgo, seguir haciendo lo que viene haciendo, que es tener las 5 mejores empresas, las 5 mayores empresas del mundo, sobre todo en inteligencia artificial, tecnología, Tesla, Apple, todas las que ya conocemos. Y bueno, y competir contra China desde ahí, no desde volverse una factoría en Estados Unidos. Bueno, creo que todo esto, que me parece que es un error de diagnóstico, paro acá, pero además hay un error de diagnóstico macroeconómico. El déficit americano no es un problema de protección arancelaria, es un problema de que Estados Unidos gasta mucho más de lo que produce, y el que gasta más desahorra en los Estados Unidos es el Estado americano. El famoso, los famosos déficit gemelo que hablamos con Cristina, en la época, ahora hay superávit gemelo con Néstor, o después los déficit gemelos de Cristina, vuelta a los superávit gemelos de ahora de Milei, durante un tiempo ahora se empezaron a embarrar un poquito. Eso superávit gemelo es cuando vos, el gobierno desahorra, toda la economía desahorra. Bueno, Estados Unidos lo hace y lo puede hacer porque tiene fuentes de financiamiento muy baratas, que son básicamente los bancos centrales del mundo comprando bonos del Tesoro americano. O sea, el déficit, y esta es un poco la conclusión de mi artículo de ayer, el déficit externo americano es consecuencia de su éxito, no de su fracaso. Es porque todo el mundo le presta plata y se la gasta el gobierno. En defensa, en lo que ustedes quieran. Entonces, no es subiendo aranceles que vas a bajar los desequilibrios globales, sino básicamente creciendo más, exportando más, creando más valor. Y bueno, en la medida que te sigan financiando, lo digo bien, o bajando el déficit fiscal. Claro. Ahora, te traigo acá, que a nosotros un viento fuerte nos pega mucho más. Una hoja al viento. Ayer se conoció que hay acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Hoy rebotaron las acciones, los bonos argentinos. El Central otra vez tuvo que poner millones de dólares, creo que 165 millones, en la intervención que viene siendo en los últimos meses de, tener que deshacerse de dólares, y hay un problema serio con las reservas. Todo esto que está pasando en el mundo, ¿qué perjuicio concreto nos trae ahora, el día de hoy? Y la agarra Argentina en un mal momento, porque Argentina hay una muy buena nota ahora en Infobae que salió hace poquito sobre lo que implicaría el acuerdo con el fondo en términos de salida del cepo, básicamente, que para hacerlo muy rápidamente es devaluar. Digamos, es difícil que el tipo de cambio oficial vaya para abajo, ¿no? Sí. O sea, seguramente si va a salir el cepo va a ir para arriba, no sabemos cuánto. Y lo agarra con tapié porque de alguna forma el escenario internacional le corre el arco al gobierno. El contado con liqui antes del 2 de abril estaba 6-7% abajo.
digamos, ¿no? El contado con liquidación, digamos, los dólares en el mercado paralelo. Si vos tenés una idea de empezar a salir del cepo, que eso implica unificar el tipo de cambio oficial, acercarlo al de mercado, al libre, bueno, esto te corrió el arco. ¿Cuánto? Y 6-7%. Más el aumento del riesgo país, que hace que haya menos dólares disponibles para el gobierno, entonces también eso te corre un poco el arco. Así que en ese sentido no es una buena noticia, porque el gobierno que había estado durante este año y pico disfrutando de alguna forma de una calma, no diría artificial, pero que estaba sostenida básicamente por, yo digo, dos espigones de piedra. Uno era la reestructuración de deuda de Guzmán del año 2022, que básicamente pateó vencimiento de deuda para más adelante. Esos vencimientos empezaron a caer, pero se van agudizando en los próximos años. Eso como que te protege de tener que salir al mercado internacional. Y el otro es el cepo. El problema es que esos dos espigones de piedra se empezaron a desmoronar. El cepo pues se estaba quedando sin reservas. Digamos, en un momento, así como Cristina tuvo que evaluar en el 2014 o Mauricio salió del cepo en el 2015 con reserva, bueno, en algún momento si te quedas sin reserva, el cepo no se sostiene. Y el otro es que empiezan a aparecer muchos vencimientos de deuda en el futuro. Entonces, en algún momento hay que salir a mar abierto. Es mucho mejor salir a mar abierto, Jessica, cuando el día está soleado, que cuando hay una tormenta o un tifón, como hubo hasta hace pocas horas. Entonces, esa es la situación. El gobierno tiene que tomar la decisión más difícil, que es empezar a salir del cepo cambiario, porque se está quedando sin reservas, porque con cepo cambiario la economía no va a crecer de manera sostenida, y porque con cepo cambiario tampoco tenés la confianza en los mercados internacionales para volver a acceder a deuda afuera. Justo que está tomando la decisión más difícil, en el año electoral, después de haber disfrutado esa calma chicha durante el último año, muchas veces persiguiendo periodistas o economistas, mofándose de alguna forma de esa paz cambiaria que tenía algunas, digamos, cosas temporarias que lo sostenía. Bueno, ¿te dijeron mandril o no? No, yo no, porque yo además voto todo con el gobierno, la apoyamos al gobierno, nadie me puede reclamar nada. Ahora, yo opino como economista y yo di una nota. Pues sincero, yo lo voto todo. Que no me digan mandril a mí. Que no me digan mandril a mí, pero bueno. No, nosotros como pro apoyamos al gobierno, pero yo en abril del año pasado... Los economistas, yo siempre digo, no quieren tener ni poder ni dinero, quieren tener razón. O sea, los economistas es una guerra intelectual. En algún momento seguro Econochanta te deben haber dicho en algún momento. No, porque yo vuelo debajo del radar. Porque yo argentino, te falta el... No, yo vuelo debajo del radar porque, digamos, doy mi opinión cada tanto, constructiva. Yo di una nota importante en abril del año pasado y dije, muchachos, es ahora. Ya había, si vos comparás los fundamentos macroeconómicos de abril del año pasado con los de ahora, están todos mejor el año pasado. La posición fiscal parecida, ya había licuado. La deuda central se había licuado casi toda. El tipo de cambio estaba mucho más competitivo. La cuenta corriente era positiva, ahora es negativa. ¿Por qué no salir ahí? Bueno, porque ahí hubiese empezado un camino de reconstrucción de la moneda nacional, te diría gradual, lento, paulatino, y es más fácil salir a sacar pecho con la hinchada si vos tenés que todos los días lidiar con el mercado. Entonces el gobierno decidió, por razones políticas atendibles... Hay una promesa que es la baja en inflación, además. Bueno, pero la baja en inflación tiene que construir sobre bases... No, pero está bien. El gobierno decidió, bien o mal, postergar esa salida a mar abierto, como dije antes. Y pasó un poco lo que pasa siempre con todos los tipos de cambios fijos. Generalmente se sale por las malas y no por las buenas. Pero vos decís que ahora ya Le pasó a la convertibilidad, le pasó a Cardoso en el 99, le pasó a México en el 94. Y bueno, y hay varias experiencias. Y también le pasó a Macri con el esquema, con se desancló el esquema de metas de inflación en el 2018. Pero era otro esquema, pero en algún punto tiene algunas similitudes, digamos, que es modificar en el medio de un lío, modificar las reglas de juego. Yo creo que el gobierno, y con esto termino, creo que está tomando la decisión más difícil, pero es mejor ahora que después. Aunque ahora esté el mar un poquito más agitado. Pero, perdón, Jessy, pero vos decís que eso, o sea, que ya no puede dilatar más el gobierno la salida del cepo. Yo creo que no. Porque, por dos razones. Primero, porque el fondo se lo pide. Ellos dicen que no. Antes de las elecciones, decís. Todo esto antes. Sí. El gobierno ¿Se lo dice pide que no contra está... desembolso? Sí, yo creo que sí. El gobierno, porque el gobierno insiste en que no está esa cláusula en el acuerdo. No va a estar, a lo mejor no está escrita, va a haber una meta de acumulación de reservas. Va a estar implícita, decís vos. Y a ver, yo creo que si vos lees entre líneas todo lo que viene diciendo el Fondo Monetario es apoyamos todo el programa de estabilización y de corrección fiscal de la Argentina, falta
Y de hecho dice, necesitamos apoyar la próxima fase de la estabilización. ¿Cuál es la próxima fase? La salida del cepo. Y para eso está hecho el programa. Después puede haber una negociación... Pero eso puede ser el año que viene, digo, puede ser después de octubre, o puede ser... No, por dos razones. Primero, porque el mercado ya cree que van a salir y algo hay que hacer. Entonces, cuando el mercado anticipa eso, ya hoy perdió 165 millones de dólares, que está explicado solo por la próxima eventual salida del cepo. cepo. Los dólares futuros fijaron precios. Y porque además es lo correcto, digamos, porque postergar no mejora la situación. Es cierto que yo esperaría por ahí 2 o 3 días, una semana, 2 semanas, no sé, lo que sea, que se calme un poquito este escenario internacional. Sí, pero vos decís que no tiene margen para hacerlo después de las elecciones. No, yo creo que no, y por eso el gobierno fue al Fondo Monetario antes. ¿Por qué no lo hizo en abril del año pasado, en mayo, en junio? Bueno, el gobierno dice, bueno, pues no teníamos la credibilidad con el fondo. El fondo nunca dijo que no tenía credibilidad. O sea, vos hiciste 5 puntos de ajuste fiscal en un mes. ¿Cuántos meses de credibilidad necesitas para decir que... Y sobreviviste, digamos, al intento, y entonces ya podía... Pero bueno, yo creo que el fondo... Pero más allá de eso, hay una necesidad. Las reservas están estancadas hace mucho tiempo. El gobierno pensó que se podía acumular reservas con cepo. Otros decíamos que no. Hubo economistas que sí, ¿viste cómo es esto? O sea, había economistas que sí, otros que no. Y yo creo que el gobierno se dio cuenta que se queda sin nafta, por eso va al fondo. Lo que pasa es que cuando va al fondo no estaba la tormenta Trump. Entonces ahora es como que se le mezclan las dos cosas y por eso este clima de zozobra que se empezó a hacer, que se está viendo en Argentina también. Yo creo que el gobierno tiene que tomar la decisión, creo que ya debe haber una decisión tomada de hacer algo y me parece que eso es para bien. Luciano, ¿no es muy riesgoso en este momento? Te digo porque estás describiendo muy bien el contexto internacional. Hoy salió la inflación de la Ciudad de Buenos Aires que dio 3,2. Entonces, el gobierno quiere como principal objetivo económico y agrego político ir a la baja de la inflación. Lo que vos planteas, que es la salida del cepo con un salto devaluatorio, va a implicar que eso se vea reflejado en precios y va a subir la inflación. Ya sin ningún anuncio, sin nada, la de la ciudad da arriba de 3. Entonces, ¿por qué el gobierno, cuál es el incentivo del gobierno para hacer esto en este momento que se empieza a recalentar un poco el tema de precios? Bueno, yo creo que la respuesta política es porque no hay buenas opciones. O sea, vos tenés que elegir entre males. Yo hubiese... ¿Cuál sería la otra, Luciano? No, le hubiese aconsejado salir antes del año electoral. Eso no pasó. Bueno, ahora no alcanzan las reservas. O sea, quiero decir, no alcanzan las reservas. Creo que hay una idea de que el sistema de cepo con Crowell-Pec de alguna forma ha llegado a su fin. El propio Luis Caputo lo puso en discusión, digamos, ¿no? Y eso no es por un capricho del fondo, es porque el sistema ese es un sistema transitorio. En algún momento hay que salir. Pero la pregunta era cuándo. Y se suponía la política que iría más lejos de las elecciones que después de las elecciones. Sí. Turquía, por ejemplo, que es el caso turco, hay que mirarlo muy de cerca porque tiene mucha similitud con Argentina. Está horrible Turquía en este momento, por favor, te lo pido. Bueno, está horrible Turquía comparado, depende con quién lo comparás. O sea, pará. Tiene una crisis social, y nosotros no teníamos una crisis social, sí. Terminaron pero yo te digo, Orbán. Al principal. Bueno, no, es un desastre, y lo Orbán lo conocemos. Pero ¿qué hizo Orbán? ¿Qué es la parte buena que destaca? No, la parte macro. Yo digo la parte macro. No estoy diciendo que el modelo de sociedad de Turquía. Lo que estoy diciendo es la parte macro, ¿cómo era? Tenía cepo, tenía 30% de brecha, ganó las elecciones, ganó, no sé, no conozco mucho la cuestión política, salió del cepo al otro día, después de ganar. Después de ganar, al día siguiente, salió Macri. Como Macri, pero Macri no reelegía, venía de Cristina, pero salió. Bueno, Turquía salió, estabilizó, la lira turca anda por ahí hasta que tuvo que encarcelaron a un opositor, seguía muy baja y es la moneda con más carry trade del planeta hoy. Le ganó a Argentina, todo, salió el otro día en el New York Times. ¿La lira turca? Sí. Y bueno, porque devaluó en el 23, mantuvo algunos controles de capital. Agarrar de algo de esperanza. No, pero a ver, el caso de Turquía, digamos, como un mercado emergente, que salía del cepo, con problemas de déficit de cuenta corriente, problemas macroeconómicos más graves de lo que tiene Argentina hoy. Quiero decir, tenía un riesgo país un poquito más bajo, 700 puntos, tenía 5 puntos de déficit de cuenta corriente, o sea, y tenía algo de déficit fiscal, devaluó, ajustó la cuenta corriente, ajustó algo lo fiscal, la lira se estabilizó, el riesgo país bajó de 700 a 300, ahora volvió a subir porque llegó a 200 y pico, llegó a 300 con el encarcelamiento que generó como una turbulencia, y tiene la tasa un poquito alta, digamos 40%,
que es un carry espectacular, parecido al que dio Argentina el año pasado. Y la lira anda ahí, la inflación está bajando y es un mercado emergente como cualquier otro, porque ya no tiene cepo, sale al mercado, dice yo, está renovando algo su deuda, tiene apoyo de los países árabes, otra geopolítica, no importa, pero es un caso a seguir. Quiero decir, no murió, o sea, no tuvieron una hiperinflación. Salieron. Argentina tendría que hacer algo parecido. Digamos, lamentablemente es así. Si hubiéramos tenido 15% de brecha, como teníamos abril del año pasado, a lo mejor ese salto era de 15. Porque tenemos 26. ¿Y qué, Entonces el salto es el salto? 26. Hoy, a esta hora. ¿Y el salto de cuánto es? No sé. Porque vos decís un salto al 15. No, decía que El eso año hubiera pasado, sido, claro. O sea que va a ser... A ver, la brecha hoy es 26. Sí. Y lo que va a tratar de hacer el gobierno es que esa brecha desaparezca. Sí. Porque si la brecha no desaparece y el cepo sigue, alguna versión del cepo, eso te genera que te anticipe una próxima evaluación, sobre todo si devalúa dentro de este esquema. Puesto de otra forma, el gobierno tiene como dos alternativas. Sigue con el 1%, ¿no? De Vamos a suponer. Crolimpec. De Crolimpec. Eso sería bárbaro en la medida que crean que eso es para siempre y que es creíble. O sea, una devaluación mensual del 1%. Suponete que siga eso. ¿Por qué el gobierno no haría eso? Y porque probablemente, primero, porque el fondo se lo pide, es una alternativa. Segundo, porque el mercado no le cree que se pueda sostener eso. Por lo que decía Jessica, si dio la inflación 3 y el Kroll es 1... 3,4 creo que dio. ¿Cómo? Sí, En la ciudad. 3,2, 3,3 dio la ciudad, pero no sabemos el IPC, pero el Sí, IPC la nacional por ahí empieza con 3 ahora. Con el Kroll, con una devaluación del 1, ya son 2 puntos más caros en dólar, empiezan las discusiones, los diarios, que un café en Argentina sale más caro que en Milán, etc. Pero eso ya pasa ahora. Ya pasa ahora. Entonces, imagínate 6 meses más así. Entonces, el gobierno está haciendo todos los escenarios, ¿verdad? Entonces digo, puede ser porque el gobierno vea que no es sustentable, porque el fondo le dice que no es sustentable, o porque hay que normalizar el mercado cambiario, que es salir del cepo en algún momento. Porque pues te quedas sin reservas. Como se ven estos días que están cayendo reservas. Vos decís que porque vos decías el año pasado, en abril, estaban las condiciones dadas o mejor Bueno, a mi dadas. juicio, era el momento para mí, lejos de las elecciones, para que si hay un efecto Turquía, Sí. haga eso y se estabilice. Después ahora decís que estamos mucho peor que en esa situación. Y estamos saliendo más agitados y con más brechas. Sí. Y recién dijiste cuanto más tarde peor. ¿Qué significa cuanto más tarde peor y cuánto es cuanto más tarde? No, cuanto más tiempo se demore el gobierno, yo en eso discrepo por ahí en algunas cosas técnicamente con el equipo económico. El equipo económico siempre argumentó que el tiempo juega a favor. ¿Bajo qué premisa? La premisa que consolidamos credibilidad y desinflacionamos. Pero recién decíamos que la inflación sigue al 3 y que el riesgo país está a 1000. Entonces, ni la inflación bajó tanto ni la credibilidad se consolidó tanto. ¿Por qué? Porque creo yo, y esto es un tema de opinión, me puedo equivocar, que para consolidar una estabilización creíble, vos tenés que jugar con las reglas de juego del resto del mundo. Es decir, tener una moneda convertible, un banco central independiente, una política monetaria, un tipo de cambio flexible o determinado relativamente con el mercado, con más o menos intervención. Como tienen todos los países del mundo, hasta Turquía. Ahora, ¿por qué lo hace Turquía? Si Orbán es un dictador, ¿por qué sale el cepo? Porque es tonto, no. Lo hace por algo. Lo hace porque tenía 600 puntos de riesgo, tenía 5 puntos de déficit de cuenta corriente, tenía 600 puntos de riesgo país y no podía emitir deuda y se iba al tacho. ¿Por qué sale el gobierno? Porque tiene 1000 puntos de riesgo, 2 puntos de déficit de cuenta corriente. No sabemos por qué. El déficit de cuenta corriente es base caja distinto que el de vengado, no importa, no quiero marear con eso. Pero ve que el tipo de cambio se le aprecia, que estamos perdiendo competitividad, el campo se queja, los argentinos viajan y en algún momento te quedas sin reservas. Y entonces la pregunta es contrafáctico si es antes, después de que hubiese hecho Juan Pérez, porque eso no está. Ahora hay que tomar decisiones y las decisiones son, bueno, ¿salgo rápido o salgo despacio? ¿Shock o gradualismo? Básicamente, que es una vieja discusión de los economistas ya. Entonces, bueno, hay quienes dicen que es mejor el shock que el gradualismo. ¿Por qué? Porque el shock puede ser tipo Turquía, que la moneda se hace un poquito, hay una jorobita de inflación y después se estabiliza y llegas a octubre estable y mostrando un progreso sostenido y consistente. El gradualismo, por oposición, quizás te deja en una situación de más debilidad, porque vos vas corriendo desde atrás al mercado y entonces como no devaluaste todo lo que tenés que devaluar para que ese precio sea creíble de largo plazo, que es el contado con liquidación, le tenés que dar un premio al mercado para que se queden en pesos. Ese premio que es subir la tasa de interés, que es lo que está pasando hoy. La tasa de interés en pesos subió un montón. El Banco Central tuvo que salir a rescatar bonos en pesos porque se estaban hundiendo.
¿Por qué? Porque el mercado dice, dame tasa o dame tipo de cambio. El carry, ¿no? El carry trade famoso, digamos. En algún momento, si hay desconfianza, bueno, en ese equilibrio vos tenés que mover. Para que ese equilibrio sea virtuoso, la salida del cepo tiene que ser creíble y tiene que ser permanente. No puede ser, mira, te corrí el arco un poquito dentro de 3 meses ante la elección, te lo corro un poquito más y después de la selección te lo vuelvo a correr. Y voy a dar un ejemplo antipático. Cuando Federico Sturzenegger, o digamos el equipo económico de aquel momento, da la conferencia el 28 de diciembre de 2017, pasan 2 cosas. Pasa que corrieron el arco de la tasa de inflación proyectada y que al mismo tiempo se bajó la tasa de interés. Entonces el mercado que venía funcionando con un régimen, que era determinada regla de juego, se vio sin régimen. Y eso desancló a toda la economía y fue, creo yo, el principio del fin del plan de estabilización de los 2 primeros años de Mauricio, que tenía un montón de méritos, pero que yo creo que esa decisión desancló todo. A mi juicio, si vos no pones sobre la mesa un nuevo régimen claro, consistente, creíble, con un nivel razonable del tipo de cambio, que razonable, lo digo entre comillas, es lo que el mercado crea que es razonable. Vos, yo, todos, cuando vamos y compramos, che, a 1.500, lo estoy en una conferencia, vos haces la encuesta, vos decís, a 2.000, ¿quién compra dólares? Nadie. A 1.000, todos, ¿no? Bueno, hay un punto donde en algún momento se ponen de acuerdo, decir, ya, en más de 1.500 no compro, no vendo. Bueno, ese equilibrio que determina un montón de gente en el mercado, los argentinos, los exportadores, los financieros, los bancos, etcétera, ese es el que vos tenés que buscar. Cuanto más consistente tengas, creíble sea ese tipo de cambio, la señal que vos dando, por ejemplo, reforzando la Reserva Central, manteniendo el equilibrio fiscal, manteniendo un Banco Central independiente, subiendo la tasa de interés para defenderlo, eso más rápido va a anclar las expectativas de inflación y más rápido va a ser la desinflación y la recuperación. Gracias, Luciano, por haber estado acá. Di una clase de macro, perdón, pero no, pero muy claro. Sí, nos aferramos de Turquía. De Erdogan. No me lo traigas a Erdogan acá, por favor, te lo pido. Sí, que hace unas semanas puso en la cárcel al intendente de Estambul, que es el principal rival claro, lo hablamos acá. De Erdogan. Bien, gracias, Luciano. Nos metemos con nuestra novela de cada día. Ay, estoy escribiendo los capítulos. Esto es para Migré, porque es una telenovela del estilo Migré, la interna del peronismo. Que tiraste un viejazo con la de Migré. Pero porque, perdón, pero no, igual me encanta. Muy bien, está muy bien. Es que es Migré. Sí, es Migré. No es que es una serie de porque Netflix. aparte hay es amor. Migré. No, es Migré. Yo creo que ni al pobre Migré se le hubiera ocurrido semejante trama. Hay amor, hay traición, hay odio, hay engaño.